Los antibióticos, lamentablemente, en nuestro país tienen un problema serio, que es que no hay regulación. Uno va a sacarse un cafecito o 2 soles, y si va a la farmacia a comprarse 2 soles, inclusive hay varios que se han liberado de un modo muy responsable, y eso va a generar finalmente resistencia a antibióticos. ¿Cuándo se genera esto? Vamos a ver ahora. Primero, los antibióticos son usados básicamente para este tipo de infecciones, infecciones bacterianas. Luego, común también es usarlos siempre que hay fuerte sospecha de un cuadro de una infección viral, sobre todo en los niños, que eso también genera resistencia y genera efectos colaterales. ¿Okay? Entonces, esto pasado por los antibióticos desde que salieron hasta lo que estamos ahora y un poco más todavía en 2022. Tenemos que salen cada vez más. ¿Por qué? Porque los primeros antibióticos tenían 2 problemas. No sabíamos bien su farmacología. Le daban 9, 3, 5 y le daban a todos penicilina. Uno por ahí se moría por la alergia, pero los otros 2 se curaban y trataban de hacer por error y acierto todo esto. Y finalmente se fueron incrementando porque se dieron cuenta que los antibióticos de acá no cubrían todo el espectro de lo que era la patología general. ¿Qué pasó desde aquí hasta acá? El uso indiscriminado de los antibióticos en general generó cada vez más resistencia y ha hecho que aparezcan siempre más antibióticos, y eso no va a parar. Si uno usa un antibiótico mal, lo que va a generar es resistencia. Aparece otro antibiótico, el nuevo antibiótico se usa mal porque se marketea por todos lados, y esto es un círculo vicioso. Si ustedes han escuchado el ciprofloxacino, cuando salió hace más o menos 30 años, decían que iba a ser el último antibiótico de salud, que ese era lo máximo ya que había en el porque yo tampoco en la farmacia la tira 2 soles, o sea, no sirve de mucho. El mal uso es finalmente el que origina ese problema. El no saber las partes, sobre todo de la bacteria. Una bacteria tiene ¿cuántos años? Más o menos. El hombre apareció en la Tierra hace 2 millones de años, promedio. ¿Cuándo tiene una bacteria? 200 millones de años. Son expertos sobrevivientes. Así que a la bacteria tú le das un poquito de antibiótico y luego ya no le das más. Lo agarra, lo mete a su célula, a su componente intracelular, y produce rápidamente resistencia. Si uno da un antibiótico, tiene que darlo a la dosis adecuada, el tiempo adecuado y por la vía adecuada, si no genera resistencia. Esta es una división un tanto primaria de lo que son primariamente efectivos contra gram positivos. Aquí lo tenemos, lo que ya hemos comentado en alguna práctica con ustedes, ante gram negativos. Trataremos de cubrir todos, aunque una sola clase es muy complicado que lo haga. Los de amplio espectro, que son finalmente aquellos de última generación, y también los de espectro dirigido. Estos que tenemos aquí abajo, estos 4 primeros, son básicamente dirigidos a Pseudomonas aeruginosa. Y el Astriolan y el Lupenen eran fármacos que se dirigían a bacterias gram negativas resistentes. Todos ellos han hecho resistencia, por si acaso. Ahora hay antibióticos muy sofisticados, pero que con el pasar de los meses y los años seguramente no se dirán mucho. A ver, si un legado molecular, que es lo que tenemos en Silabus, tenemos todo esto de acá. Tenemos algunos que afectan la pared celular, otros que afectan la membrana celular. Estos son antimicóticos, tema de que van a ver seguramente, creo que al último, con el doctor Carter, me parece. Otros que afectan la síntesis proteica. Estos, este y el de acá son los que hacemos, trataremos de acabar el día. Estos 3 temas. Y los antimetabolitos, que son básicamente los únicos. Entonces, ¿cuándo uso uno o cuándo uso otro? ¿De qué depende? De varias cosas que vamos a ver ahora en la clase. Miren, hay de espectro amplio, intermedio y reducido. La mayoría de los reducidos, por ejemplo la ampicilina, la metofuratoína, que la conversamos en la práctica, ya no sirven mucho actualmente. Las sulfas también tienen cada vez un espectro más reducido. Según la actividad, según la estructura química, betalactámicos, que tienen el anillo betalactámico como fundamento químico, y los macrólidos, que tienen también una característica fundamental, un anillo de lactona superpuesto a 2 cadenas laterales. Pueden haber varias figuras como esta, pero esa fue la que más me impactó para colocar bien cuántas dianas celulares tenemos en la célula. Entonces, colocamos esto para explicar la actividad de cada antibiótico, sí, pero también para pensar en una cosa. Si hay una bacteria resistente, ¿yo puedo asociar 2 antibióticos o no?
la hindú que tiene cada uno habla cuando tenga dos mecanismos de acción, incluso puede que tengan el mismo mecanismo, la misma diana, pero mecanismos diferentes. Ahí tenemos, por ejemplo, los nitrólidos con los metalactámicos se pueden asociar, pero no hay neumonías, no pasa nada, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el mecanismo sea diferente, tenemos una buena asociación. Lo más común que se asocia es un metalactámico con un aminoglucósido. Uno actúa acá, otro actúa acá. Pero asociaciones hay mil. La que van a ver más grosera es la de antituberculosos, que cada antituberculoso agarra una población diferente de microbacterias. Entonces tenemos aquí las sulfas, los que inhiben metabolitos del ácido fólico, tenemos los que actúan en las cadenas proteicas, 50 y 30, y tenemos aquellos que dañan los ácidos nucleicos, sobre todo las proteínas, y que son las más importantes. Recuerden que en los que son metalactámicos tenemos penicilinas, cefalosporinas, monobactams, que las trionanas son uno de ellos que no tenemos en el Perú, y el carbapenex. Entonces, ¿cuál es la más resistencia según ese gráfico? ¿Cuál es la más resistencia a los antibióticos? Mira cuando tiene el gram negativo. Tiene una proteína, tiene una membrana plasmática, tiene una pared celular y tiene una membrana externa. El gram negativo, mira el gram positivo. El gram negativo anatómicamente tiene mucha mayor resistencia, de manera que quizás sean los organismos que nos van a traer mayor cantidad de peligros. ¿Hay resistencia al gram positivo? Sí, que son básicamente los más antiguos. Entonces, el mecanismo de acción de cada célula en la pared celular va dirigido sobre todo a la pared de péptidos glucanos, sobre todo a los metalactámicos que vamos a comentar ahora. Esto es muy importante porque actualmente dentro de las causas de que un antibiótico no funcione, tenemos el efecto post-antibiótico. Desde que yo doy un antibiótico hasta que su actividad clínica cae, ¿cuánto debe pasar? ¿Por qué? Porque a veces por comodidad nosotros, un antibiótico que es, por ejemplo, la dicloxacilina es cada 6 horas. Yo no respeto ese tiempo, puede que el efecto del antibiótico caiga antes de la siguiente dosis y ahí haya la resistencia a la bacteria. Entonces, este efecto llamado post-antibiótico me ayuda mucho para dosificar en un tiempo adecuado todos los antibióticos de manera correcta. ¿Se puede modificar? Sí. Por ejemplo, amoxicilina, su dosis es cada 8 horas, pero si yo incremento la dosis de 30 a 50 y le mando de 80 a 100, puede que dé esa dosis cada 12 horas. Quiere decir, si aumento la dosis, aumenta el periodo post-antibiótico y eso es beneficia. No lo hacen todos los antibióticos. Aminoglucósidos, cefalosporinas, algunos lo hacen y otros no. Entonces, vean, bacteriostático neutraliza el crecimiento de la bacteria, bactericida mata a la bacteria. De manera que ahí tienen dos términos para empezar la clase. Entonces tenemos concentración inhibitoria mínima, SIM se llama. Es la menor concentración capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en un medio de cultivo. Las dos vías de integración. La bactericida mínima es capaz de destruir o matar. Lo mismo. El efecto postantibiótico es la persistencia y la supresión del crecimiento bacteriano. Lo estamos comentando, ¿no? Y el punto de corte básicamente es aquella concentración del antibiótico por debajo de la cual se considera sensible una determinada bacteria. La mayoría de los antibióticos tienen un punto de corte muy bajo, de hecho, tienen una alta sensibilidad. A ver, ¿podemos unir antibióticos? Sí, podemos unirlos. Inclusive algunos puede que sean antagónicos. Tener cuidado con este mecanismo de acción que generalmente podría afectar el tratamiento antibacteriano. La sinergia es lo más frecuente. Hay también una sinergia de potenciación que sería la de acá. Esta es la sinergia de adhesión, que es muy importante. Y hay un efecto acá que no he ampliado, pero que lo estamos acá. Algunas bacterias, ¿qué tienen? Responden a concentración. Por ejemplo, ¿cuál? Una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cuál? A ver, una enfermedad, una ITS. A concentración, no al tiempo.
Aquí hay dos variables. La gonorrea, una sola dosis, adiós. La sífilis, la mayoría de sífilis sensible, una sola dosis y adiós. Algunas bacterias gram negativas con originan cistitis, una sola dosis de adiós. Pero la mayoría de bacterias depende del tiempo. Quiere decir, hasta que el antibiótico se concentre, y eso lo vimos en la parte de farmacocinética. Si ustedes tienen esto de acá, hasta que llegue a esta concentración de acá, que es la que marca la bacteria, todavía tiene que ir subiendo poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Cuánto esperamos que un antibiótico haga efecto en general? Generalmente, 48 horas por día, ¿de acuerdo? Pero hay unos, como decía, que responden a tiempo, a dosis, perdón. Una dosis alta, adiós, chao bacteria. Pero son pocas, más son las que dependen de tiempo. Eso es lo que debemos decir abajo, porque finalmente los tiempos son estándares, lo conversamos de manera muy amena en la práctica la última vez. ¿Cuánto dura un manejo de una pielonefritis, de una neumonía, de una otitis media, de una faringitis? Porque de eso depende que el tratamiento funcione. Y si no funciona es por esto, ¿no? Bloqueo de respuesta del antibiótico, modificación enzimática del antibiótico, expulsión del antibiótico, se crea en la bacteria un mecanismo en la pared celular sobre todo, que lo capta y lo elimina fuera del antibiótico, modificación del sitio de acción, y sobre todo lo que más se conoce es la producción de enzimas alternativas que evitan la acción del antibiótico. ¿Cómo se llaman las más frecuentes, profesor? ¿De tuyo? Las enzimas de acá. Beta-lactamasa. Beta-lactamasa, ¿no es cierto? Mutación, esto es más grave todavía, ¿no? La mutación, transducción o transformación, que son fenómenos genéticos que hacen que haga una resistencia bastante interesante, sobre todo muy difícil de manejar. Entonces, estamos frente a un paciente que tiene una infección. Hay tres variables a considerar. Hay más, seguramente, pero de las tres variables tenemos el conjunto de considerarlos a tomar en cuenta. El paciente, el antibiótico y el gel. ¿Por cuál empezarías la placa y lugar? ¿Por cuál empezarías? El paciente. Muy bien, porque eso va a definirme la vía de la administración, ¿no es cierto? Es un paciente ambulatorio que está con una fiebre controlada, que puede ir a su casa. Internen a un paciente que esté realmente grave, no internen a pacientes que estén estables o que puedan responder a terapias adecuadas. ¿Cuál sería la segunda, doctor? Primero el paciente. Segundo, el germen. Si yo tengo el paciente con una infección y yo tengo que hay un germen que sospecho, doctor, una faringitis, estreptococo, una neumonía, neumococo, una meningitis, meningococo, neumococo, hemófilos influenza. Rápidamente puedo darme cuenta de que ya ubiqué mi posible elección antibiótica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tengo este razonamiento, muy bien las dos chicas, me paso al antibiótico y ahí debo conocer todo esto. En el paciente, en lugar de infección, ustedes colocarían un antibiótico endovenoso a un paciente que tiene una infección en la conjuntiva, jamás, porque la precaución es mínima, ¿de acuerdo? ¿Cuánto de los antibióticos entran al líquido cefalorraquídeo? A la meningitis, ¿cuáles son? Se mató tu. ¿Cuáles son? Aquellos que pasan la barrera hematoencefálica, ¿cuáles son? La céfalo de la primera generación, clorafenicol, quinolonas, etc. Los que pasan a la orina, los que pasan al pulmón, los que concentran en piel y tubo digestivo, eso es muy importante. Porque si yo le doy a la gente un antibiótico que no concentra ahí, ya perdí, por muy bueno que sea, ¿de acuerdo? El tipo de infección intrahospitalaria versus extrahospitalaria. Lo que hacemos en el curso de neumática es extrahospitalario. Intrahospitalario se meten a cualquier cosa. Y ahí sale generalmente gérmenes resistentes. Y las patologías de los aparatos, excretor y metabolizador. Si tengo fallas acá, obviamente tengo que modificar mi dosis o la frecuencia del medicamento administrado. También las alergias, ¿no? Sobre todo para la penicilina y para las sulfas, son muy importantes. Si le vas a dar a un paciente un antibiótico al cual es alérgico, tenemos alternativas por lo menos de dos. Por lo menos dos. Este es el huésped, ¿no? ¿Dónde está infectado? ¿Dónde va a llegar el antibiótico?
¿Y en qué tiempo hará efecto? A ver, ¿cuánto manejamos una osteomielitis? 4 semanas. ¿Cuánto manejamos una faringitis? Que tiene un mejor acceso sanguíneo, 7 días. Una otitis, 7 a 10 días. Entonces, será muy importante dónde concentra el antibiótico. Alergias presentes, la función hepático-renal, la interacción medicamentosa, sobre todo fármacos inhibidores metabólicos, las edades, sobre todo en niños y ancianos, y el dolor de cabeza que son las gestantes, ¿no? ¿Qué antibiótico uno usa ahí y cuál no puede usar bajo ningún nivel? ¿De acuerdo? Y la vía de administración dependerá del estado del paciente. Hay antibióticos actualmente que, inclusive dándolo por vía oral, su concentración imita mucho a la venosa en 2 horas. O sea, eso de que toda la vena, todo lo que hay, el ofloxacina y otros fármacos que pueden darse por vía oral y rápidamente llegan a un nivel plasmático adecuado. Muy bien, ¿qué tenemos del germen? En teoría, deberíamos tener un patrón microbiológico nosotros aquí en el departamento o en la región. De manera que tenemos en este momento una neumonía y hacemos un patrón de las bacterias que están dominando en el espectro. Si tiene una neumonía centurión, la tiene mi amiga de acá, la tengo yo, debería ser más o menos el germen adecuado. No lo tenemos. El antibiograma tiene problemas, muchas veces te da resultados que no son fidedignos, ¿de acuerdo? ¿Hacen antibiogramas de cavidad oral? No, porque hay tanta contaminación en la cavidad oral que generalmente están resultados muy confusos. Tipo de microorganismo, intra o extracelular, y acá sí viene la parte más importante. Gram positivo, gram negativo o anaerobio. Entonces, los fármacos para gram positivo y gram negativo son algo disímiles y para anaerobio son algo difíciles de catalogar porque están metidos aquí y también metidos acá. ¿Sí? ¿Dónde está la infección? ¿Dónde la adquirió? La enfermedad final del huésped y la tendencia habitual de cierto tipo de gérmenes, lo que finalmente nos lleva a una superficie clínica más aceptada. ¿Qué pasaba con el COVID? El que tenía gripe o estudiaba esta COVID, el patrón en ese entonces era ese, ¿no es cierto? Pero cuando dio COVID no daba influenza, sí, sino que con las medidas de protección para el COVID excedía básicamente lo que hacíamos con la influenza. Y deben conocer por todo el curso los antibióticos, ¿no? Deben conocer toda la farmacología, sobre todo el perfil farmacocinético, cuándo hace efecto, cuál es su dosis máxima y mínima, cómo se metaboliza y también cómo se elimina. En la parte de eliminación, pongan muchas veces en los ancianos. Ahí tenemos una fórmula para calcular, que lo vimos en la parte renal, cómo se puede calcular la depuración de un paciente y a la vez dosificar de modo adecuado. El tipo farmacodinámico, la concentración que se consigue, el efecto postantibiótico, el efecto de liberación y todo aquello que tiene que ver con el efecto final del fármaco. La acción bactericida o bacteriostática es muy importante. Hay que las vías de administración, los posibles efectos adversos y sobre todo que llegue a donde tiene que llegar. Si unas veces llega rápidamente, en otros momentos puede que llegue por la circulación de ese tejido de manera muy diferida y nos genere problemas de dificultad. ¿Okay? ¿Por qué el fármaco no funciona? Fracaso, antibiótico inadecuado. Tú le das para una infección de la piel un aminoglucósido y a dosis adecuadas, y por el tiempo adecuado, por la vía adecuada, y sigue el paciente peor. No era la mejor elección. En la piel son básicamente era positivo, ¿no es cierto? Falta de manejo coadyuvante, foco de infección inaccesible. Siempre que tenga un foco de acceso o una colección líquida, tienen que drenarlo junto con el manejo antibiótico. De nada sirve reventar al paciente con antibióticos si el foco infeccioso sigue con sus características iniciales. Eso es con la enfermedad. Con el enfermo, la respuesta inmune alterada. Manejar a un paciente inmunocompetente es completamente diferente a un paciente inmunocompetente. Son otros antibióticos, es otro estado del paciente. Como tiene glóbulos blancos disminuidos, muchas veces el antibiótico se sube a los neutrófilos para llegar al sitio de actividad, pero si no los tiene, ¿cómo llega? El defecto anatómico que tenga el paciente en la zona de infección, presencia de cuerpos extraños, esos son prótesis, y en todo caso una sonda urinaria, una prótesis de un tubo endotraqueal, todo aquello que contribuya para que eso no mejore. El fármaco, el cumplimiento y la posología adecuada. Yo creo que es la primera causa en nuestra actual realidad. La difusión insuficiente al lugar de infección quiere decir no conocemos bien el fármaco para aplicarlo.
la interacción medicamentosa y raramente el microorganismo. Si hace resistencia, seguramente tiene también. Entonces, yo una angina que tiene ¿Qué señor? antibióticos, ahora sí, que atacan la pared celular: penicilinas, aminopenicilinas, penicilinas resistentes a la penicillinasa y las antipseudomonas. Estas de acá se llaman también isoxazolispenicilinas, ¿de acuerdo? Básicamente sirven para estafilococos aureus, infecciones de la piel o infecciones del tracto respiratorio que se pueden dar por medio de esto es ampi y amoxicilina, se llaman aminopenicilinas o de amplio espectro, ¿de acuerdo? Toman todos los gram positivos, los que están acá, algunos gram negativos, sobre todo la ampicilina en su momento. ¿Qué hace falta para que esto funcione mejor? Siendo su principal mecanismo de resistencia la beta-lactamasas, ahora no se emplea prácticamente solas para nada. La que más se emplea por farmacología es la amoxicilina, asociada con un inhibidor de beta-lactamasas llamado azacitidina. Muy poco van a encontrar que usan amoxicil actualmente, sobre todo en el paciente adulto. Y las penicilinas, que todavía tienen alguna utilidad, tienen un espectro básicamente dirigido a lo que es gram positivos. ¿Y qué más? Aparte de gram positivos, desde acá a la ¿estos qué son? De biología. Profesor Céspedes. Profesor Centurión, perdón. ¿Estos qué son? Este es. Se llama Clostridium perfringens. Las filas de farmacología son anaerobios. Actúa también contra anaerobios y es muy bueno contra peptidococos y todo eso que tenemos en la flora. Muy bien. Luego tenemos las cefalosporinas, antibióticos más caros, menos tóxicos, de mayor vida media, más estables y con menos resistencia. De hecho, son los que, al lado de la amoxicilina que puedo sacar de acá y la dicloxacilina que puedo sacar de acá, son los que más se emplean. Salvo estos dos que hemos comentado, son los que más se emplean. Pero tienen una diferencia en cuanto a su cobertura antibiótica. La primera generación, como norma, es solo para gram positivos, cubriendo algunos gram negativos, realmente muy pocos. Sobre todo la cefazolina cubre buena cantidad de gram negativos. Sencillo, ¿de acuerdo? Cuidado con las alergias que tenemos aquí también, porque puede que un paciente de esta generación sí tenga también alergia cruzada con la penicilina, ¿de acuerdo? Segunda generación, tenemos dos tipos, acá no se describe. Tenemos un grupo que se llama las cefamicinas. Perfecto. ¿Para qué sirven estas cefamicinas? Para lo que son gérmenes anaerobios. Tenemos la cefoxitina, que está por ahí, el cefomandol y el cefotetal. Se llaman cefamicinas, están dentro de ese grupo. Y las que sí tienen actividad, gram positivos y gram negativos, relativamente buenas, es cefuroxima y cefaclor. Si tienen una otitis media o tienen sospecha de influenza, tienen que usar cualquiera de estos dos, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos la ceftriaxona y toda la tercera generación. Recuerden que hay tercera generación por vía endovenosa, como la de acá, y también por vía oral, que no está acá. Esta de acá es exclusiva para pseudomonas resistente a unos antibióticos. La ceftazolima, el cefepime y la ceftarolima son básicamente de cuarta generación. Entonces, ¿cuál tenemos de tercera generación por vía oral? Profesor, las fijas de farmacología. Tenemos la cefixima y tenemos también la cefodoxima. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes le dan al paciente un tratamiento por vía endovenosa o parenteral y le tienen que continuar por vía oral, debería ser uno de igual generación el que continúe y acabe el tratamiento, ¿de acuerdo? Si empiezo con tercera generación, acabo con tercera generación. Si por segunda, puedo acabar con segunda. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos también vancomicina, que se usa básicamente en el Staphylococcus aureus meticilino resistente, no se van a hablar con este inglés. Tenemos también los inhibidores de beta-lactamasas, sobre todo el ácido clavulánico para la vía oral,
y el tazobactam para la vía endovenosa son muy buenos. Inclusive el tazobactam con la tetracyclina actúa contra pseudomonas a veces. Tenemos también carbamazepines. El que ya salió de una actividad, digamos, controlada es el imipenem. Imipenencia adaptativa, los de acá son de última generación. Tenemos astrionat, que eran negativos, aeróbicos, las polimixinas, especialmente la vasopresina, que son polimixinas tópicas internacionales. Entonces, las penicilinas tienen un mecanismo de acción bien interesante, se unen a unas proteínas llamadas PBP. ¿Qué es PBP? Protein Binding Penicillin, ¿se acuerdan? Aquí tenemos las enzimas. Estas proteínas que las ligan ayudan a la formación de ácido ureico en la pared celular, ¿de acuerdo? Otro mecanismo de acción de penicilinas activan las autolisinas, que son básicamente un sistema de selección de bacterias. Se activan estas autolisinas y estas bacterias se van a ir. Entonces, por doble mecanismo, tienen este tipo de compuestos. Sin embargo, su mecanismo de resistencia también es conocido, el más frecuente, no el único, producción de piracalactamasas, alteración de los lugares de unión, que ya habíamos comentado en la diapositiva previa, y sobre todo cuando se alteran las bombas que tenemos en la pared, realmente el antibiótico está expulsado. A ver, la mayoría de penicilinas antiguas tienen vida media corta, 4 horas. Yo fui estudiante cuando hice empleado, y la enfermera tenía un paciente con una infección que no descansaba porque le colocaba cada 4 horas y acababa de colocar el último y le volvía a colocar el o sea, era una cosa que... Las episódicas sobre todo, ¿de acuerdo? Tienen una amplia distribución, escasa en presión intracelular, no alcanzaba generalmente ni el 50% de nivel plasmático. Ventaja de ellas era metabolismo nulo. No tenían una interacción muy clara a nivel hepático, eran muy buenas en ese sentido, y eliminación renal por secreción tubular. Entonces tenían un perfil más o menos aceptable. ¿Qué las mató? Su eficacia frente a microorganismos resistentes. Actividad bactericida en la mayoría de microorganismos, actividad bacteriostática en algunos de ellos, tenían una eficacia bastante alta y dadas de modo adecuado, lo que teníamos era una muy alta selección de cepas vocales. Era realmente ventajoso, salvo que su efecto post-antibiótico era relativamente corto. ¿Cuál teníamos ahí? La G-benzatínica, la G-procaínica, que se da por vía intravesicular, la fenoximetilpenicilina, que aún se emplea en el Reino Unido, llamada, acá se llama megacilina. Efectivos básicamente frente a gram positivos y a gonorrea, y también frente a acá falta uno. Inicialmente se empleaba para que se empleaba inicialmente para sífilis. Entonces, hacemos acá un paréntesis con las infecciones del tracto sexual. Las infecciones de ITS ya no se manejan con etiología ni con estudios de laboratorio, ¿no? Tienen un manejo simbiótico. ¿Qué quiere decir? Si tienes una secreción uretral como una infección ITS, te doy los medicamentos para todas las posibles etiologías. Si tenía sífilis un paciente, la doctora acá, en el consultorio, lo volteaba, le ponía sus dos ampollas y se lo sacaba. O sea, trataba al paciente de sangre. ¿Por qué? Tienes una selección uretral, anda al laboratorio, que te hagan un examen y luego vienes nunca vuelve. Entonces, y ahora hay un manejo sintónico. Llega un paciente con sospechas y le das para todas las etiologías de tratamiento en ese momento. Para él y para sus parejas, obviamente, ¿no? Tenemos las que son, estas les digo, para, si les coloco del examen, el manejo inicial, que es pregunta del examen, manejo inicial que deben saber ustedes, infecciones de la piel por estafilococo, este es su inicial por vía oral y este es por vía endovenosa. Quiere decir oxacilina vía endovenosa y diclosa vía oral. No se vayan a antibióticos más elaborados. Si ustedes no van de manera progresiva, empezando por ejemplo por amoxi, con clavulánico y con diclosa, de escalón así, van a empezar más o menos por acá. Empiecen por acá siempre y traten de que las bacterias tengan un patrón de sensibilidad adecuado. Eso depende del médico, no depende de nadie más.
indica lo que debe ser, el tiempo que debe ser, educando al paciente que cumple la terapia. Tenemos aminopenicilinas de amplio espectro y tenemos anticelulomonales que ya hemos comentado, tienen este tipo de sensibilidad a la celulomonal. El hecho de que tú le coloques un medicamento a un paciente y le parezca un bebé rash significa ¿Cuál que es el tiene problema con las cefalosporinas? Nosotros, un problema social. ¿Cuál sería? El costo. O sea, tienen una gran efectividad, pero tienen un costo ligeramente más alto que una moxi con el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces, tienen mejor espectro, actúan contra gram negativos desde la primera generación. Hemos comentado, por ejemplo, la cefalopasina. Resisten mejor a la betalactamasa, no es que sean exclusivas. Mayores efectos adversos y tóxicos que las penicilinas. Recuerden, no tenía metabolismo la penicilina, o era muy escasa. Y son los más comúnmente prescritos en el INTA y sobre todo en los hospitales. Cada quien tiene sus bondades, son la mayoría bactericidas, tienen mayor avidez por fijarse a las proteínas ligadoras de la penicilina, menos resistencia bacteriana, o sea, son ideales, pero hay que saber indicar, ¿de acuerdo? Y puede que haga sinergia con otros antibióticos. Tener cuidado que la primera generación, sobre todo la cefalotina, originaba efectos nefrotóxicos si se asociaba con aminoglucósidos. Ahí tiene primera generación. ¿Para qué me sirve la primera generación? Infecciones de trato respiratorio alto. ¿Y qué más, profesora Díaz? ¿Simena? ¿Para qué más? Ese es tu plan, ¿no? ¿Para ahí tú? ¿Para infecciones? No, eran positivos. Trato respiratorio alto, ¿y qué más? No era una gestante. ¿Para qué tractos? Ya, Para el tracto urinario. ¿Para? El urinario en la gestante. Para la piel, para las infecciones del sistema tegumentario, el sistema respiratorio alto e inclusive bajo, pero básicamente ya. Tiene una buena cobertura de gram positivos de la comunidad, algunos pocos gram negativos, incluidos algunos que hagan betalactamasa, que recuerden que son más resistentes, ¿de acuerdo? La segunda generación es más interesante porque, a ver, ¿qué gram negativo tenemos que nos da problemas? Un gram negativo que en la vía respiratoria nos dé problemas. Muy bien, entonces para eso tengo la segunda generación. Aquí tenemos cefaclor, aquí está, lo ven, excelente actividad contra el núcleo sensible, mejor que la cefuroxima. Entonces tienen mejor espectro de gram negativos, sin modificar el espectro anterior de gram positivos, y estos tres de arriba tenemos que son anaerobicidas, como ya hemos comentado aparte. Entonces estos en realidad tienen mayor vida media. ¿Cuál me hará más alergia? A ver, el paciente, si digo y tiene alergia a la penicilina y le quiero dar una cefalosporina, ¿cuál sería la indicada? ¿Primera, segunda o tercera generación? Le queremos dar una cefalosporina y puede haber una reactividad cruzada. A ver, por lógica, ¿cuál se parece más químicamente a la penicilina? No darle nunca. Usar tercera y con algo de temor usar segunda, porque químicamente son muy diferentes. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes que tienen un buen espectro para gram negativos, el gram positivo se cubre. Sospechan un gram negativo para un paciente con una infección, ¿qué le darían ustedes? Le darían segunda generación y uno para gram negativos puro. Clásicamente quedaba cefaclor con amicacina y mataba, pero lo mataba hasta el paciente, lo mataba todo. Muy buena situación. Tercera generación tenemos aquí la ceftriaxona y la cefotaxima. Recuerden que la ceftriaxona ya tiene alta cantidad de resistencia, así que debe mostrarle dosis altas, no dosis bajas. Escuchaba que era 1 gramo cada 2 horas, ya no se puede emplear. Recuerden que la dosis aquí en la primera generación no falla, 50 a 100 por kilo de peso. Aquí sí falla porque el cefaclor es 30 miligramos por kilo de peso, y aquí es lo mismo, 50 a 100 por kilo de peso. Bueno, ¿cuál es el intervalo o el efecto antibiótico de la ceftriaxona? Por lo menos son 12 horas
e inclusive se puede acá a 24 dependiendo del paciente, ¿de acuerdo? Y la cuarta generación que ya no tenemos, que es demasiado, es cepinol y efupina, que son para bacterias resistentes. Teniendo ese espectro, ya saben ustedes que se pueden ver en cada una de ellas. Como dijimos, son bactericidas, actúan contra el estreptococo positivo a penicilasa, alto efecto de actividad, buen margen terapéutico, pero malo que tiene mayor costo y deberíamos usarlo como segunda alternativa, salvo los de primera generación. Si yo tengo una primera generación muy buena y lo indico de modo adecuado, seguramente el tratamiento va a ser diferente. Recuerden que hablamos del extrahospitalario. En el intra todo cambia. La mayoría de gente son resistentes. Esto también, que hace mucho tiempo decían que nunca iba a cambiar, mentira. Se llama imipenencilastatino, es un metalactámico también. Se une al PBP1 y PBP2, resultando inhibida. Es altamente resistente a las lactamasas, ¿de acuerdo? Se metaboliza a nivel renal por unas divertidasas. Entonces, para bloquear estas divertidasas que bajan la vida media del fármaco, se agrega cilastatino. El cilastatino bloquea estas divertidasas y finalmente permite que se mantenga más tiempo sobre el vida. Pasan meninges, pasa bien el teospanocalquidio. Es activo contra gram positivo, gram negativos, anaerobios, es muy bueno el antibiótico bien indicado. Debe ser considerado en reserva como alternativa a trabajo convencional. Gram positivos, gram negativos, y no tengo resistencia. Entonces, si yo te coloco, profesor Centurión, en el examen, es un paciente diabético. Bueno, es un paciente diabético que está con shock séptico y tiene un punto de partida de vías urinarias. Le colocas qué antibiótico, tendría que ser algo parecido a esto, ¿no es cierto? Para empezar. Ahí que estamos viendo el paciente, no, estamos viendo el germen importante resistente que tenga cierto grado de inmunodepresión. ¿El diabético es inmunodeprimido? El diabético es ¿por qué? ¿Qué hace la hiperglicemia con la sensibilidad y sobre todo con la función del glóbulo blanco? Disminuye la quimiotaxis, disminuye la diapedesis, disminuye la formación de anticuerpos de grasa, el diabético. Por eso es inmunodeprimido funcional, ¿de acuerdo? Ahí tienen la dosificación. Dosificación no vamos a colocar en el examen. Lo que queremos es básicamente saber qué se usa en cada caso. Eliminación renal con presencia de desgastatina, fijación proteica muy escasa, metabolismo parcialmente tisular, no depende del hígado, o sea, es un muy buen antibiótico. El que le sigue después se llama el tapenem, que se emplea en la UCI. Hay que ajustarlo cuando hay tasas de filtración menores de 80, que ya hemos visto cómo se saca. No tiene que modificarse en insuficiencia hepática, en gestación probablemente sea seguro. Tiene muchas ventajas al lado de que se use de modo discriminado y puede generar resistencia. Náuseas, vómitos, diarrea, hipersensibilidad cruzada, rara con penicilina, rara porque tiene otra configuración química, pero también tiene leucopenia y efectos nerviosos como las convulsiones. Esto es lo último que le sigue, el ertapenem. El ertapenem es para microorganismos resistentes a prácticamente todo. ¿De acuerdo? Actividad similar, pero tienen una mayor actividad contra bacterias, que son las que más tienen resistencia, ¿de acuerdo? Se fijan muchas proteínas, la problemática es más o menos 4 horas, se elimina por vía renal, 10% por vía digestiva. Ahí tienen ustedes la dosificación. Efectos secundarios similares a los del fármaco anterior. Esto es lo que lo hace especialmente atractivo. Entre las bacterias resistentes va muy bien con el tratamiento. Repito, ojo exclusivamente de unidad de cuidados intensivos y de emergencia. Esos son los que alteran la pared celular. Y ahora vamos para adentro. ¿Cuáles actúan en la síntesis proteica? Son dos grupos, aminoglucosas y beta-ciclinas. ¿Se usan todavía? Sí. A ver, un aminoglucósido que vamos a emplear, doctora Gutiérrez. Vamos a emplear, todavía tenga una buena posibilidad de hacer. Pues acá solo nos quedan dos, gentamicina y amikacina. ¿Cuál funciona más actualmente? Gentamicina. De los dos, ¿cuál es el más vivo? ¿No es la gentamicina? ¿Cuál funciona? Se emplea más la amikacina.
¿De acuerdo? Todavía tiene actividad frente a varias enterobacterias, inclusive respiratorias, urinarias, digestivas. ¿Penicilina cuál se emplea todavía? Doctora, No, la amicacilina. ¿cuál? Amicacilina. Muy bien, doxiciclina, muy buena alternativa en neumonías y en infección del tracto urinario. Se emplea con la pericosis en algunas neumonías. Vamos a ver qué macrónidos se emplea y cómo es con la penicilina. Entonces, hay macrónidos antiguos como la eritromicina. ¿Se emplea todavía o no? A ver, ¿ustedes qué dicen? Eritromicina sí. ¿De qué? Tratamiento contra el Helicobacter pylori. La eritromicina. Ah, no, perdón, era pleno. La eritromicina. Muy tóxica. No, pero si la eritromicina sí se usa todavía en bioterapia. Se emplea, tiene un uso raro y un uso ya conocido. Se emplea para tratamiento tópico del acné. Los iones de acné son muy buenos, secan rápidamente los iones comunes. ¿Y para qué más se emplea en la unidad de cuidados intensivos? Se ha descubierto que la eritromicina promueve el tránsito intestinal, se emplea como un procinético. ¿Ok? Ahora, los nuevos, ¿qué problema tienen? Pues ninguno. El problema es de que son mejores, son más caros. Tienen mejor actividad antibacteriana, va mejor por la vía oral. Tienen prolongada vida media. ¿Cuál tiene más vida media alta? La citromicina, ¿cierto? No tiene esa reacción adversa importante. ¿Cuál era lo más importante de la eritromicina? Ya lo hemos visto, ¿ah? ¿Cómo se portaba en el aspecto metabólico? ¿Profesor Sosa? Inhibidor. Era un gran inhibidor metabólico. El poder que conservan esos nuevos es muy escaso como inhibidor metabólico, o sea que puede ir muy bien, ¿de acuerdo? Pocas interacciones, ¿de acuerdo? Alguna reacción adversa, pero mucho menos que la eritromicina. A ver, pueden ser bactericidas y bacteriostáticos dependiendo de cuándo tenemos la bacteria. A eso una pregunta. Bactericidas o bacteriostáticos, depende del tamaño del glóbulo. A ver, nuestra amiga Rigoyen me tose en la cara ahorita y uy, una infección, voy y me tomo antibióticos, ¿eso funciona o no? Funciona eso. Que yo me ponga a una fuente infecciosa y ahí nomás vaya poniendo a tomar antibióticos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se les contagiarse? Y otra cosa más, ¿cuál es? El antibiótico funciona mejor en la fase de Ah, ya. Es la incubación. crecimiento bacteriano. La incubación, crecimiento. Ajá. Se concentra, lo agarra la bacteria que se está generando, le hace su mecanismo de resistencia y no sirve de nada. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con eso, que es generalmente lo que sucede. Dar el antibiótico en esa fase es todavía mucho más sensible. Se requiere básicamente 2 a 4 veces la concentración inhibitoria mínima para conseguir una bactericidad mínima que se mantenga el efecto del tiempo. Alteran, como ustedes ya han visto, las unidades 50S, sobre todo, de los ribosomas. Son bacteriostáticos, pero dependiendo del microorganismo, de la densidad bacteriana, en la fase de crecimiento, puede que sean bactericidas tranquilos. Así que muy buenos fármacos. ¿Qué nos queda con ellos? A ver, ¿para qué se usan? ¿Para qué se usan estos fármacos? ¿Para qué tipo de infecciones? A ver, una digestiva, por ejemplo. Campylobacter. Muy bien. Una del tracto respiratorio. Hemófilo. No, ¿para qué tipo de infección? Pseudomonas, influenza también entra. Meningitis, amigdalitis, sirve para todo eso realmente. Miren cómo eran positivos para la neumonía atípica, pregunta del examen del siglo pasado, neumonía atípica por micoplasma, ¿de acuerdo? Para lo que es la borrelia, el hepatitis influenza, la moraxella catarrhalis, que es gran negativo, Campylobacter jejuni, Bordetella pertussis, teratosferina, Rickettsia, Helicobacter pylori, que también lo comentaron por ahí, y algunos anaerobios intracelulares. Son fármacos muy buenos. Fíjense más a lo que es gran positivo, donde lo vean y donde haya aire. Ahí van muy bien estos fármacos. Ahí tienen ustedes algunas especificaciones. Recuerden que la eritromicina
actúa mejor donde hay tejidos bioventilados, o sea, de la glotis para arriba. Y la acitromicina actúa mejor que donde hay tejido parenquimal denso, o sea, para neumonía, acitromicina. Para el resto de infecciones respiratorias podemos usar claritromicina. ¿Okay? Y para toxoplasma también puede ir muy bien, inclusive la acitromicina. Se absorbe, bueno, la eritromicina se absorbía básicamente por jugo gástrico, pero se podía inactivar. Las formas que había de eritromicina eran tan graves y tantas, etisoxinato, lactobionato, estolato, estearato, que finalmente originaban algún tipo de toxicidad, inclusive cuando se daban por vía oral a dosis adecuadas. La disponibilidad oral es mayor con la claritromicina, 2 veces mayor que la eritromicina, y 1.5 veces mayor que el delito, de manera que son de alta biodisponibilidad. Algunas disminuyen, como la citromicina, su absorción con alimentos en las glándulas, y en otras el alimento favorece la absorción, de manera que tienen particularidades, inclusive los de segunda generación. Iba muy bien, se fijaban mucho proteínas plasmáticas. Miren dónde concentra acitro, pulmón, amígdalas, próstata, 100 veces inclusive superior a la plasmática. Claritromicina tenía una relación que no es como la de acá, repito, tejidos sólidos, acitro, tejidos bien ventilados, claritromicina. ¿Okay? Estos antibióticos tienen una particularidad: se meten a los macrófagos intracelulares y permiten que ellos, como viajan a sitio de infección, lo coloquen directamente en el lugar de infección. ¿De acuerdo? Son antibióticos llamados también intracelulares, muy buenos. El metabolismo es como el de la eritromicina, pero con mucho menos avidez en su inhibición metabólica de la claritro y también de la citromicina, de cual se elimina por vía, este de acá por vía biliar, este se elimina por vía hepática con una buena cantidad, de manera que no es un problema de eliminación por vía renal y no requieren alguna modificación en caso de insuficiencia renal. Ahí tienen las vidas medias. ¿Ven? La vida media de la acitromicina es 40 horas. ¿Cada qué tiempo se da? ¿La citro? ¿Y cómo se da la acitromicina? Una vez al día. Una vez al día. ¿Cada qué tiempo se da? A ver. 24 horas. Cada 24 horas, ¿sí? ¿Cuál es la dosis? Creo que era 500. No, no era 500. ¿Por kilo de peso? No, por kilo de peso. Ah, chucho. Ustedes cuando vayan al hospital van a ver a los pediatras con su calculadora. Cuando hablamos de niños, generalmente hablamos de kilos de peso. Con calculadora. No, ya hay aplicaciones que te lo calculan. ¿Alguien sabe qué ha pasado en Interbank? Me han hackeado. Me han hackeado. De caudales, por favor, ¿alguien sabe nada? Han hackeado las cuentas. ¿Hay un problema? Han hackeado. Un tercero. Ok, entonces ahí tenemos, al emplear nosotros, tenemos la eritromicina para infecciones sistémicas, y muy bueno el fármaco de eritromicina para lo que es tratamiento local de la vida. Las reacciones adversas son más frecuentes con la eritromicina. ¿De acuerdo? Pueden incluso, si son inhibidores metabólicos, podrían originar arritmias cardíacas, una sobreexpresión micótica, cefalea, alucinaciones, vértigos. Esto era básicamente con la eritromicina, la colistasis y la alergia, que generalmente se da como una eosinofilina. Entonces, muy raros efectos actualmente con los nuevos fármacos macrónicos. Interacciones, pocas de hecho, ¿de acuerdo? Porque ya no tienen ese potencial inhibidor metabólico. Sin embargo, podrían potenciar la claritromicina, los efectos de la teofilina, la carbamazepina, anticoagulantes y también de los corticoides. A ver, ¿cuál será la elección para la neumonía? ¿Cuál sería la elección para la neumonía por micoplasma? Acitromicina. Acitromicina. 500 miligramos. 3 días. Sí, acitromicina. Acitromicina.
acitromicina es 10 miligramos por kilo de peso. La clarito es 15 miligramos por kilo de peso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí para micoplasma, tenemos para difteria, para campylobacter, para uretitis no gonocócica, si sospechan infección con clamidia trachomatis, 1 gramo de acitromicina y antidosinfección. Sospechan Helicobacter pylori, es mejor la claritromicina, ¿de acuerdo? Tenemos también la alternativa lógica para lo que son pacientes que tienen alergia a penicilina. Aminoglucósidos, ¿qué podemos comentar de ellos? Ya quedan cada vez menos indicaciones para ellos. Tienen una acidez oral reducida, de manera que no van por vía digestiva, van por vía parenteral. Salvo uno que no es antibiótico, sino antiparasitario. Es una medicina. ¿Cómo se llama? Se llama paromomicina. Se da por vía oral, pero no tiene efectividad para nada, se queda siempre en el lumen intestinal para el manejo de amebas. Salvo ese, todos son de actividad muy escasa por vía oral, todos son por vía parenteral, se van por el riñón, y al hacerlo hay que ver básicamente la eficacia de ellos para que pueda ser considerado como un fármaco seguro, ¿de acuerdo? Son buenos fármacos para penetrar en el riñón, en la próstata y también en el tejido pulmonar si hubiera crímenes negativos como alternativa. Pueden hacer resistencia bacteriana y sobre todo son ototóxicos y nefrotóxicos. El más ototóxico se llama streptomicina, el más nefrotóxico se llama gentamicina. Ahí tienen ustedes los nombres. Nos quedamos ahora con la paromomicina, muy bueno, con la amicacina y por aquí arriba con la gentamicina, que seguramente tiene una mayor utilidad por vía oftálmica y por vía local, ¿de acuerdo? La neomicina, por ejemplo, se usa para infecciones localizadas superficiales. La canamicina para tuberculosis resistente, ¿de acuerdo? Tienen usos todavía, pero muy puntuales. Ahí tienen ese mecanismo de acción. Básicamente rompen en la unidad 30S aquí toda la cadena de incorporación de aminoácidos y esto finalmente origina compuestos que van a llevar a que la síntesis proteica disminuye finalmente termine y la célula bacteriana. No se absorben como hemos comentado, se administran por vía parenteral, tienen escasa en proteínas, pasan a la placenta, por tanto, ten cuidado en las pacientes gestantes, se van totalmente por el riñón y sobre todo se reduce su dosis cuando hay insuficiencia renal. Son de los fármacos los más nefrotóxicos que hay, sí, pero tienen muy buena utilidad, son baratos y deberían ser el primer escalón para las infecciones gram negativos en la mayoría de los casos. Bacilos gram negativos, sobre todo en enterobacterias sensibles, pseudomonas sensibles. No hay actividad contra gram positivos de anaerobios, ¿de acuerdo? Así que esto que estamos colocando acá ya es historia. Tiene muy poca actividad contra ellos. La estrepto que toma el micobacterio tuberculosis, la estreptomicina y quercetina son altamente nefrotóxicas las dos, ¿de acuerdo? La amicacina contra micobacterias atípicas y como hemos comentado esta paromomicina es útil contra la ameba histolítica, sobre todo cuadro de absceso hepático amebiano. Nefrotóxicas, ototóxicas, básicamente eso, pero depende de la dosis del paciente. Si el paciente es anciano o es un niño y el paciente no está hidratado y se coloca una dosis superior, seguramente hace sobre todo nefrotoxicidad. ¿De acuerdo? Hace insuficiencia renal no oligúrica, quiere decir el paciente sigue orinando normal, pero ya está con insuficiencia renal. Puede que también origine bloqueo neuromuscular cuando se den junto a los relajantes musculares despolarizantes y no despolarizantes. Estos son los digestivos cuando se dan por la vía oral, en casos sanguíneas, inclusive la nefrotoxicidad y la electrosidad en el oído se puede dar en el feto. Y también hay disfunción del nervio óptico, de manera que la streptomicina, sobre todo, los más antiguos, tienen este problema. Después de ello, tenemos las quinolonas. Una quinolona, profesores, Gabriel. Las quinolonas, claro, se han introducido en la
los más nuevos, Ciprofloxacino. pero básicamente radica en que manejan gran negativos Ciprofloxacino. intrahospitalarios resistentes y los Levofloxacino. últimos antibióticos, me refiero, los antibióticos. Quinolona. Tienen una indicación precisa, Sí, profloxacino. tienen varios efectos colaterales, y sobre todo algunos pueden ser potencialmente vitales. Vamos a ver. Esta generación primera, que creó hace mucho tiempo, era el ácido nalilíxico. Tenía una vida media muy corta, se daba cada 6 horas, y se usaba en niños. Pero luego, esta quinolona pasó a asociarse con átomos de flúor que se llamó cloroquinolona, ¿de acuerdo? Y obviamente agarró mucho mejor poder y más vida media. Alcanza más baja concentración en suelo, su distribución sistémica es baja también. Se usaban para infecciones de vías urinarias en niños, no se usa más. Pero no tenía problemas, ¿no? Originaba básicamente infección gástrica en la gente pediátrica. En la segunda generación viene sobre todo la norfloxacina, que ya tiene mucha utilidad tampoco. Tiene mayor actividad contra gram negativos y incluye pseudomonas sensible, cada vez menos frecuente. Activa los laboratorios científicos, pero no tenía actividad, salvo para gram negativos, para nada más. Esa es la verdad. Un fármaco barato, pero que prácticamente no se indica ya en la terapia extra-hospitalaria. En la tercera generación nos encontramos el ciprofloxacino, el ofloxacino y el levofloxacino, que tienen como la segunda gran potencial contra gram negativos, pero se asocia a una potencialidad mayor de gram positivo y algunos patrones científicos, ¿de acuerdo? La última generación tiene la moxifloxacina y el gatifloxacino, que se emplean para bacterias gram positivas y gram negativas resistentes. Aquí no se ve nada de los cuadros, no importa, pero miren, aquí está. Cada una de ellas más o menos para qué se ha empleado. Tenemos de cuarta generación, segunda generación, tercera generación, primera generación. Estas generaciones son muy importantes porque han ido creciendo en la medida de que la resistencia bacteriana ha sido mayor. Miren, inclusive la cuarta generación se emplea para gram positivos resistentes. El moxifloxacino, el gatifloxacino se emplea para bacterias que tengan resistencia, inclusive toman anaerobios, ya la mayoría de ellos, como las alternativas. ¿Cuál sería un fármaco que enlace estas generaciones con la de acá? Que tenga buena actividad, pocos efectos colaterales y que se pueda indicar en la terapia ambulatoria. Y ahí está colocado. Un fármaco que tiene buena actividad antibacteriana, buena eficacia frente a gram negativos, ¿cuál podría ser? ¿Cuántos días? Sosa, ¿qué Cefalosporin. ¿Cuál de estos No, fármacos podría ser el enlace entre lo que se usa habitualmente y lo que no se debe usar? El límite. El fármaco usar, digamos, y de ahí para atrás. Sí, perfecto. Acá está, mira. Se llama levofloxacina. Más importante. Yo empleo eso. Una dosis al día, una sola pastilla al día por 5 días es prácticamente igual que darle por vía endovenosa. Es muy buen fármaco. Va bien por vía oral, tiene muy buena biodisponibilidad, más o menos unos cercanos al 100%. Tienen que darse en ayunas, todos ellos, 1 hora antes del alimento. Alcanza buenos niveles plasmáticos y mire, inclusive por los de vía oral, el levofloxacino alcanza una parecida concentración a lo que se da por vía endovenosa, de manera que tienen una ventaja muy grande por favor. No tiene mucha relación la concentración en plasma con la efectividad, por si acaso. Puede que sea baja la concentración y la actividad, sobre todo de las últimas generaciones, sea bastante buena. La vida media plasmática va desde 1,5 hasta 17 horas, pero recuerden que la vida media plasmática no tiene relación con la efectividad clínica. Mi vida media de la amoxicilina es cuánto, 2 horas, pero la efectividad cuánto es de 8 horas. No están relacionados, ¿de acuerdo? Las fluoroquinolonas se distribuyen ampliamente por el organismo, se distribuyen en todos los tejidos que tienen, igual que la citromicina, tejidos con parénquimas densos, en próstata, en pulmón, ¿de acuerdo? En el tejido hepático, e inclusive puede que sea en los glóbulos blancos una concentración mayor que la plasmática, de manera que también son intracelulares. Normalmente no penetran bien en el virus cefalorraquídeo, se eliminan por vía renal.
la mayoría de ellos, salvo el asesino. Cuidado con la creatinina cuando esté debajo de 50 ml. Se recomienda reducir la dosis y tratando de mantener el estado renal. Si está menos de 30, tratar de que estos fármacos no se empleen. Alternativas tenemos varias. Ahí tienen ustedes la biodisponibilidad. Estos son los primeros, estos son los últimos, ¿de acuerdo? La biodisponibilidad media es mucho mayor que los últimos. El volumen de distribución es superior. La estructura renal es un poco menor, ¿de acuerdo? El metabolismo prácticamente no existe acá, es muy bajo. De manera que si ven el perfil del levofloxacino es bastante bueno para que sea un fármaco de enlace. Interacción medicamentosa, sobre todo cuidado porque estén tomando inhibidores de bomba de protones, y sobre todo que estén tomando esos antiácidos particulados como aluminio, magnesio, el zinc, el hierro también puede que altere su absorción. Se portan como ligeramente inhibidores metabólicos. Tener cuidado con este detalle porque incrementa el nivel de warfarina, inclusive los niveles de ciclosporina y de manera que podrían ser afectados estos tratamientos. Aumenta el riesgo de convulsiones, no en cualquier paciente, sobre todo cuando se emplea junto con AINES, en pacientes susceptibles, puede provocar sobre todo hipoglucemia, porque se asocia con antibióticos orales, sobre todo de las sulfonilureas. Actividad de las quinolonas claramente más activas por gram negativo, de hecho. Las de última generación también son activas por gram eran positivos. De manera que intermedio está la segunda generación y tercera, donde tenemos el cipro y el levo, ¿de acuerdo? Son los dos fármacos que podríamos emplear como enlace con aquellas que se emplean para fármacos resistentes. Podemos también usar la herramienta de neumococo. ¿Se puede usar ciprofloxacina para una infección respiratoria? Se puede usar cipro para una infección del tracto respiratorio bajo. ¿Y en qué paciente sería eso? ¿Qué paciente tiene infecciones polimicrobianas? El paciente con EPOC. Ahí podemos emplearlo con una tranquilidad. El etradiol en pulmón, como acaban de ver, tiene una buena concentración en líquido sólido. Inclusive algunas quinolonas, como el levofloxacino, se emplean para la combatir tuberculosis, pero en esquemas de resistencia o extremada resistencia a este microbacteria, ¿de acuerdo? Tienen un efecto postantibiótico de unas 3 horas, que sin embargo puede ser más amplio en la mayoría de ellos. ¿Cómo actúan estos fármacos? ¿Qué hacen? ¿Dónde actúan? A ver, ¿cómo actúan? Actúan en la ADN girasa. ¿Y eso qué hace? El ADN girasa es la que produce los RNA de las bacterias. Se supone que inhibiendo esta producción bacteriana no tenemos ya bacterias que formar. Es altamente bactericida, ¿de acuerdo? Estas enzimas que producen el ADN por desenvolvimiento y entrenamiento son afectadas y finalmente eso no sucede en la bacteria, ¿de acuerdo? En gram negativos, ¿cuál enzima es la más importante? La topoisomerasa. Esta inhibe principalmente la ADN girasa y finalmente no se da el movimiento bacteriano correcto. La función más importante de la ADN girasa es mantener el enrollamiento del ADN que facilite el movimiento de los complejos para formar cada vez más y más bacterias. Entonces, en gram positivos, aquí tenemos la topoisomerasa, en gram positivos la topoisomerasa 4, que tiene sus unidades PARX y PAR-E, puede que también sea el ADN molecular, sobre todo para fármacos, para bacterias gram positivas. La topoisomerasa 4 y la topoisomerasa y la ADN girasa son dos enzimas y dos núcleos de actividad diferentes. Las quinolonas actúan en la ADN girasa bacteriana, gram negativos, en la topoisomerasa 4 en gram positivos. ¿Qué hace cada una de ellas? Esta introduce sus reacciones en el ADN y hace mutaciones en la actividad de la girasa. ¿Cómo lo combatimos? Combatimos el superenrollamiento excesivo y finalmente mejoramos lo que es la replicación. Sin embargo, cuando esta subunidad de ADN girasa muta, puede que sea motivo de resistencia. En cambio, en la 4 tenemos de que actúa en las positivas, separando las moléculas interconectadas al ADN que generan un mayor movimiento.
tenemos las quinolonas, positivas, negativas, cómo es que inhiben el crecimiento bacteriano y cómo finalmente detienen su crecimiento. La resistencia se da por alteración de las unidades, como hemos comentado, las unidades sobre todo A de la ADN girasa y de las unidades de la topoisomerasa 4, que finalmente originan que este antibiótico tiene resistencias bastante marcadas. A ver, reacciones adversas, ¿cuál se usa más? Todavía la ciprofloxacina. ¿Cuál se usa menos? La norfloxacina. Este cuadro ha crecido en nivel bastante significativo. La mitad de esto ha pasado para acá. Poca reacción en la norfloxacina, que sin embargo se mantiene como un antibiótico. Sí, pero todavía se puede emplear, sí, para cuadros digestivos y urinarios, pero no es, digamos, la elección final como era antes. Puede que sea la primera elección que ha sido. Efectos adversos, ¿qué pasa en los niños? En los niños básicamente lo que origina la cipro es detiene el crecimiento del cartílago epifisiario y puede que origine tallas bajas, ¿de acuerdo? Secundariamente puede que origine efectos digestivos cuando se da por vía oral, efectos digestivos como náuseas, vómitos, diarrea. En el sistema nervioso central, que también tenemos algunas enzimas parecidas a la ADN girasa y la topoisomerasa, efectos como cefalea, vértigo, convulsiones, temblores, fotosensibilidad, prurito en la piel, en algunos pacientes susceptibles, arritmias fatales y sobre todo ruptura de tendones. El metabolismo del colágeno, sobre todo en zonas tendinosas como el tendón de Aquiles y los tendones de miembros superiores e inferiores, puede que se adelgace, sobre todo con la ciprofloxacina, y origine dolor. Luego del dolor viene que estos tendones se empiezan a debilitar y puede que haya una ruptura accidental, sobre todo el tendón de Aquiles. Contraindicado en qué pacientes epilépticos, en los que usan antiarrítmicos, con cuidado, en las gestantes no se pueden emplear. Adolescentes en fase de crecimiento deberían verse una alternativa adecuada para ellos. Su espectro antibacteriano ya lo hemos comentado, básicamente los fluoroquinolonas se dan contra enterobacterias. Las quinolonas más avanzadas, como el ciprofloxacino, se da básicamente contra los que son cepas resistentes, inclusive gram positivos y anaerobios. Inclusive con streptococcus, levo, ciprofloxacina, ciprofloxacino, y bacterias intracelulares como el Mycoplasma, Legionella, Brucella abortus, micobacterias, sobre todo las micobacterias resistentes a lo que son antituberculosos convencionales. Ahí tienen un poco el perfil de las quinolonas. El problema es cuál usarían. La pregunta del examen es efectos colaterales, mecanismo de acción, ¿cuál usarían? En todos los casos del manejo. No queremos detalles de la farmacogenética, queremos cómo funciona, qué mata y cuándo usar una u otra forma, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un cuadro tentativo de cómo es que en todos los tipos de bacterias es inhibido. Y dependiendo de su poder, vean que la neofloxacina generalmente tiene mayor poder para la mayoría de bacterias. Ahí tenemos la resistencia, cómo está mediada, se ha incrementado después de usar fluoroquinolonas, inclusive las pseudomonas, estafilococos y las gérmenes de acá son cada vez más resistentes. ¿Qué ha originado eso? ¿Cuántos días indicamos el manejo de una infección? ¿Días urinarios? A veces son una neurofite son 7 a 14 días. Lo usas 5 y entonces una bacteria resistente potencial. Si usas menos días, más que menos dosis, es lo que origina más resistencia a los pacientes. Recuerden, mutando la subunidad alfa de la ADN girasa o de la topoisomerasa, tenemos una resistencia bastante fuerte con los médicos. Es lo que le pasó al cipro, y finalmente es un antibiótico más realmente. Ahí tienen ustedes el cipro, vean positivos, algunos negativos, algunos vean positivos, perdón. Actúa en la ADN girasa, interrumpe su infiltración. Se da por vía oral y bien dolorosa dependiendo del cuadro clínico, en el cual se emplea mayor cantidad de dosis, básicamente en las pielonefritis, 750 miligramos cada 12 horas. En el cual se emplea menos dosis, en las que seguramente con 250 cada dosis es suficiente. Tienen este tipo de posologías, se pueden emplear inclusive en infecciones de tejidos como huesos de articulaciones.
Ahí están las RAM más comunes de los cipro. Tenemos la Levo, que era la otra referencia que habíamos comentado. Tiene una mejor cobertura de infección de vía urinaria y de la vía reproductora. Tenemos también que las infecciones de fluidos planos podrían actuar sobre ello. Tiene una mejor actividad que la cipro contra la DNA quirasa, ¿de acuerdo? Un metabolito mucho más noble y generalmente se da 500 miligramos cada 24 horas con el tratamientos máximos de 7 días con el Evo, cosa que da la ventaja de cumplimiento muy importante. Miren que las RAM pueden ser menores, pero la característica es que da sistema nervioso central y algunas digestivas. Tenemos el moxifloxacino, que ya es, digamos, lo más avanzado y más actúa entre las tocosomerasas, en las dos ADN quirasa y tocosomerasa 4. En consecuencia, bloquea Gram positivos y Gram negativos, ¿cierto? Se emplea por vía endovenosa, se da cada 2 horas aproximadamente, tiene una buena biodisponibilidad y finalmente se puede dar en pacientes que tengan resistencia a otro tipo de terapia. Ahí ya habíamos comentado algunas, como la gaticloxacina, pueden que alteren el nivel de glucosa, sobre todo en ancianos. Un efecto reconocido de la control del tendón de Aquiles. No se da en la paciente gestante ni tampoco en el paciente con una cardiopatía con intervalo de glucosa. Y tratar de dar siempre la menor dosis posible para evitar que se originen los efectos adversos. Muy bien, chicos, terminamos esta parte. Ojalá que haya más niveles. El día lunes acabamos con sulfas, que solo una parte pequeña, y lo que quiero que lean de antibióticos, porque lo que se pregunta al doctor todo el día, ¿qué viene en el examen? En el examen lo que va a venir aquí, 3 puntos, por favor. A ver, levántese la mano, por favor. Mecanismo de acción. Número 2. ¿Qué más? Efectos secundarios. Importantes para que se pueda terapia. Número 3. Indicaciones. No. Dosis. Deben tener un esquema claro de cuál es la primera alternativa para infecciones extrahospitalarias. Esa es la pregunta millón. ¿De acuerdo? Y se va a calificar el criterio de que empleen los antibióticos, primero los que deben emplear y luego ir subiendo a otro nivel. ¿De qué depende que elijan un antibiótico X o Y, Z? Del paciente, de la bacteria y del antibiótico médico, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta que dice acá el amigo, ¿qué empleas en un paciente diabético, hipertenso, no de colon cerrado? No será obviamente una medicina, ¿cierto? ¿Qué empleamos en un paciente como ustedes, en uno competente que tiene una infección térmica? Será dicloxacilina o cefalexina, por ejemplo. ¿Qué empleamos para una infección respiratoria alta como primera alternativa, doctora Camunel? Ya para cerrar, Camunel, para acabar esta historia. Primera experiencia como una neumonía o como una faringitis. ¿Cuál es tu primera alternativa? ¿Tienes esa, no? Sí. Si tienes tú una infección, primero piensa qué género puede ser el causante. Irás a ese paciente como primera alternativa. Para coli. Sí. Vías respiratorias. Vía respiratoria. Ya pues coli. Además, puede ser. Sí. Esta va a ser la diferencia en el examen. ¿Qué das ese paciente? ¿Con qué empezamos? Quedan positivos. ¿Con qué no? Apósito orgánico, ¿cierto? Primera alternativa para infección de la piel, dicloxacilina o cefalexina. Para vías urinarias altas, ¿Ximena? ¿Qué es lo que Amoxicilina. Pielonefritis aguda. Ciprofloxacina. O otra alternativa. Por ejemplo, ¿te das cuenta de la diferencia? La hidrocortisona se da básicamente para infecciones bajas y es un antibiótico que tiene escasa eficacia actualmente. Si te coloco como alternativa esa y la marca, te equivocas. A ver, profesor, Amoxiclavulanato.
Amoxicilina. No, para una infección de vías urinarias altas, una pielonefritis. Tipo sí, ya, excelente. Poniendo de los otros. Nitrofurantoína. Levofloxacin. Podría usar levo si el paciente está tolerando la vida oral. Otra alternativa. Nitrofurantoína. Dale, otro, ¿no? Ceftriaxona. 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 O sea, de hacer ese razonamiento, seguramente van a conseguir. El examen de acá, para terminar con el comentario del examen, el ciclo pasado, en este examen, que tenía más temas, lo comenté ya por hay gente que sacó 16, 17 fácil. En serio, sacaron otro día, cosa que no me dejó de llamar la atención, se abocaron mucho a esta parte porque es una parte que, igual que los AINES, igual que los fármacos que más usan, lo deben manejar bien. Esto de los antibióticos es también. Entonces, yo espero que igual sean las notas en concordancia con eso. El examen fue de una complejidad, yo diría, moderada, y fue bastante bueno. Fue una satisfacción tener notas muy altas. De hecho, hay mucha gente que teniendo un examen con más temas que ustedes van a tener, sacó notas bastante buenas y bueno, eso es lindo resultado. Así que el mensaje es no se asusten, asústense ahora que estén en Halloween, pero no con el examen. El examen es el 16 de noviembre, voy a cuidarlo.